Hola, ¿cómo están? Vamos a estar hablando hoy día con Vanguard, una llamada internacional, así que hoy día sí que sí hay nivel. Ojalá hayan llegado con estas preguntas para sacar el juego al invitado de el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Hola, Fernando. Estamos casi 50. Vamos a esperar a que se conecte nuestro invitado el día de hoy. Como les contaba los primeros, vamos a estar hablando con Vanguard. A ver si lo podemos fijar. Vanguard, por si no lo conocen, es básicamente el emblema de todo lo que tiene que ver con fondos baratos. Si no fuera por Vanguard, sería básicamente mucho más caro invertir. Vamos a ver si Daniel está conectado. Daniel, ¿estás por ahí? Hola Daniel, ¿cómo te va? Hola Boris, ¿bien a ti? Bien, bien, bien. ¿Por dónde tenemos el gusto de hablar contigo? ¿Estás en Desde, el DF? ¿Por dónde te encuentras quizás para ahí, para los que estamos en Santiago? O bueno, quizás en otras partes de Chile o en otras partes también de claro, Latam. no, desde la Ciudad de México, que desde hace ya casi 2 años es el hub de todo Latinoamérica para Vanguard. Y con mucho gusto Así de que saludarte a ti y a todos tus followers, Boris, que son muchos. buenísimo, ya somos 63, así que un poco ya quizás sin más podemos partir. Daniel, quizás un poco cuéntanos, quizás primero un poquito sobre ti, si usted ya lleva un tiempito ahí en Vanguard, vamos a estar hablando de quién es Vanguard, pero primero un poco quién es Daniel, trabajaste también antes en Merrill Lynch, cuéntanos un poquito sobre ti, en qué te ha tocado trabajar, en qué consiste un poco más tu trabajo el día a día y de ahí obviamente vamos a ir a Vanguard y quizás a temas un poquito más de inversionistas y de Sí, mercados. gracias, Boris. Sí, con mucho gusto te platico un poquito. Llevo prácticamente 16 años en el medio financiero. Los primeros casi 15 los pasé en lo que era primero Merrill Lynch y después que se convirtió en Bank of America con la compra en 2008. Eh, He hecho toda mi vida, he estado enfocado a la parte como de inversión internacional de los clientes y entonces he estado muy enfocado en temas de ETFs y de fondos. Estuve haciendo mucho, estuve pegado mucho a las mesas, ¿no? A los desks famosos, haciendo sales trading para clientes institucionales. Lo hice desde México por mucho tiempo, lo hice también por un poquito más de un año en Nueva York. Y después, cuando terminó esa etapa, encontré a una empresa, la verdad, maravillosa como es Vanguard. Y llevo ya desde marzo de 2021, pues, estoy por cumplir 2 años el próximo marzo. Y te digo que desde que en diciembre de 2020 la oficina de México se volvió la responsable de todo el negocio en Sudamérica. Yo entro un poco para asumir esa responsabilidad, digamos que para estar cubriendo a lo que es Chile, Colombia y Perú, ¿no? Y eso en el negocio institucional de Banga. Bueno, y si bien justamente el cargo tuyo, al menos ahí un poco por lo que estuvimos viendo también en LinkedIn y otros, es director en temas institucionales, acá estamos hablando de otra patita que obviamente también es importante, como Sí. son, a mí en lo personal no me gusta mucho el nombre de retail investors, pero los inversionistas quizás un poco más normales, como probablemente somos todos nosotros. Es importante mencionar que mucho de lo que estamos haciendo a final de cuentas acaba, y es la misión de Vanguard además, acabar en el inversionista final. Nada más nosotros, por un tema de sinergias, digamos que el negocio que tenemos hoy en día en Latinoamérica es un negocio que se llamaría lo que se llama B2B, digamos, ¿no? Pero a final de cuentas nuestra misión es llegarle al inversionista final, al ahorrador final, ¿no? O sea, esa es la misión de Vanguard a final de cuentas. Excelente. Daniel, partamos quizá un poco por lo más simple. ¿Qué es Vanguard? ¿Quién es Vanguard? ¿En qué está actualmente Vanguard? Para muchos muy conocido, tiene una fanaticada, incluso en Chile acá desde uno de los extremos del mundo. Para los que no conocen Vanguard, ¿quién es Vanguard? ¿Por dónde surgió Vanguard? Sí. Pues sí, empecemos por ahí, por el principio, digamos. Pues es un investment manager, el segundo más grande del mundo. Manejamos alrededor de 8 trillones de dólares. Y básicamente es una empresa que se fundó en 1975
con una idea sencilla, pero muy revolucionaria, que es el interés exclusivo de los clientes. Es lo único que le preocupa a la empresa, los clientes. En 1976 fuimos también pioneros en un tema muy importante, que es mucho de la filosofía y de quién es Vanguard hoy en día, que es la indización. En ese año lanzamos el primer fondo indizado para inversionistas en Estados Unidos. Y creo que aquí lo que cabe, que es muy importante que te comente es, regresando al tema del interés sobre los clientes, es la estructura de propiedad de Vanguard, ¿no? Que es a final de cuentas, somos una empresa mutual, lo cual quiere decir que Vanguard es propiedad de sus fondos y de sus ETFs. Estos fondos ser propiedad de los inversionistas, pues los inversionistas se vuelven realmente los dueños de esta empresa. No tenemos una base de accionistas, no está listada en ninguna bolsa Vanguard. Realmente son los clientes que no son nuestros dueños. Entonces, nuestros intereses están ahí. No tenemos que quedar bien con ningún otro accionista, como pasa en la mayoría de las otras empresas. Simplemente es darles valor a los clientes. Te cuento rápido, una parte como importante de cómo lo hacemos y por qué se nos conoce mucho, es algo que se conoce como el Vanguard Effect, ¿no? Que es los precios bajos, ¿no? Pero ¿por qué podemos lograr esa estructura de precios bajos? Porque así es como le podemos devolver valor a los inversionistas. No tenemos que repartir dividendos, pero sí tenemos fondos, y si un inversionista está en un fondo y podemos ir escalándolo, pues podemos ir bajando los costos, y entonces así vamos devolviendo valor, ¿no? Así es, y eso es súper relevante porque, de hecho, casi como que cuesta un poco creérselo, ¿cierto? Que solamente por comprar quizás un par de acciones de algún ETF, como vamos a estar comentando quizás alguno un poquito más adelante, uno verdaderamente uno está invirtiendo no solo en lo que invierte el ETF, por ejemplo, sino que también en la administradora o Vanguard como empresa, como investment manager propiamente tal. Sí, creo que ahí es importante. Tenemos algo que le llamamos en inglés flywheel, o es una especie de círculo virtuoso en el enfoque a los clientes y por qué funciona esta estructura. Como parte, o sea, el primer punto del círculo, o sea, piensa en un círculo y la primera parte hasta arriba tenemos fondos y ETFs con los mejores rendimientos. Eso deriva en que tengamos también asesoría y perspectivas de la mayor confianza para los clientes. Eso deriva, a su vez, en una experiencia de clase mundial. Esto trae consigo resultados superiores para los clientes. Esto provoca que tengamos clientes fieles y relaciones muy duraderas. Y a final de cuentas, esto también genera este crecimiento que te comento y estas economías de escala, ¿no? Podemos también reducir costos, etcétera. Y esto, pues, nos vamos de regreso al punto 1, ¿no? Que son los fondos y ETFs con el mejor rendimiento. Entonces, es sencillo a final de cuentas. A lo mejor en el día a día hay mucho trabajo que hacer, pero la verdad es que la estructura en ese sentido pues es sencilla. Daniel, uno de los sellos y una de las cosas que probablemente caracteriza a Vanguard es todo lo que tiene que ver con las inversiones pasivas. Ahí obviamente el fundador de Vanguard, Jack Cochon Bogle, es famosísimo en el mundo de inversiones por lo mismo. Cuéntanos un poco por qué es tan relevante llamémoslo sello de Vanguard, de lo que tiene que ver con las inversiones pasivas y cómo eso de nuevo un poco se traduce o se puede traducir en menores costos y básicamente más plata para el bolsillo de todos los que invierten al final del día, por ejemplo, en un fondo de Vanguard. Claro, hay muchos puntos importantes ahí, pero creo que digamos que la inversión pasiva lo que implica está siguiendo a un índice, a final de cuentas, ¿no? No estás tratando de ganarle al mercado, que es ahí donde se puede perder mucho rendimiento. Entonces, esta filosofía de indización es eso, es estar simplemente con productos que repliquen de la mejor manera a un índice, ¿no? No es inventar el hilo negro, simplemente es ejecutar y ejecutar muy bien. Eso es revolucionario porque además esa estructura también es la que te empieza a permitir a reducir costos, ¿no? Y a tener productos realmente eficientes, ¿no? O sea, voy a hablarte un poquito ahorita de este tema que es muy importante para Vanguard, pero la filosofía es que solamente vamos a tratar de controlar lo que podemos controlar. Y algo que de verdad podemos controlar, y como inversionistas lo podemos hacer, es
los costos que pagamos por un producto, ¿no? Entonces eso te garantiza que de entrada tienes, pues partes de un mejor punto, ¿no? Daniel, volvamos quizá un poquito al tema de la relación entre un fondo pasivo o indexado y uno activo y el tema de los mayores o menores costos. Si tuviéramos que explicarlo un poco en palabras súper simples, prácticamente con peras y manzanas, ¿qué hace o qué permite que un fondo pasivo o un fondo indexado termine al final del día teniendo menos costos o siendo más barato? ¿En dónde está un poco la conexión o la magia o no magia del tema de un fondo pasivo que usualmente, ¿cierto?, está asociado a que sean mucho más baratos? Sí, o sea, el fondo pasivo, al final de cuentas, lo que trata de hacer es replicar un índice, es seguir a un índice y dar los resultados de ese índice. Tener muy poca separación, digamos, que se acerque a cero entre el desempeño del índice y el desempeño del fondo, ¿no? Eso es la parte, en la parte pasiva. En la parte activa, lo que trata de hacer un fondo es ganarle a un índice o a cualquier otro benchmark, ¿no? Que tiene sus retos. En Vanguard no es que no creamos en la parte activa, creemos que el manejo activo sí se debe utilizar para ciertos mercados, para ciertas estrategias, pero definitivamente la parte pasiva es la que nos ha vuelto famosos. Es bueno decirte que de estos 8 trillones que te digo que maneja Vanguard actualmente más o menos, el 80% lo tienen estrategias pasivas, pero hay un 20% que manejamos también estrategias activas. Excelente. Bueno, Vanguard es un gigante, ¿cierto?, de las inversiones, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo y también en Rational Stocks. De hecho, Vanguard es el investment manager más relevante, incluso entre todo el resto de los investment managers que están disponibles, obviamente, a través de Rational Stocks. Hay algunos de los más populares, quizás incluso entre los que están acá escuchando y lo van a escuchar después, son algunos como el VOO, que sigue el S&P 500, otros como el B-T, el VT. Cuéntanos un poquito sobre ellos y por qué crees tú que incluso en Rational Stocks son tan populares. Cuéntanos un poco en qué invierten y cuáles son las gracias. Hablando particularmente del VOO, que sí es seguramente el más popular, pues es un producto Así es. al índice más importante de Estados Unidos, al más representativo, se puede decir, que es el S&P 500, y que a final de cuentas eso, o sea, con esta estructura sumamente barata, por 3 puntos base, pues puedes tener exposición perfecta al S&P 500. De eso se trata el VOO y yo creo que por eso tiene tanta popularidad. No estás hablando de el mercado más importante que es Estados Unidos y seguramente el índice más representativo de dicho mercado. Exactamente, el S&P 500 y ahí por si lo quieren buscar en la aplicación el B-OO, que como bien comentaba Daniel, cobra lo que se llama 3 basis points, que equivale, ¿cierto?, a 0,03% al año. Ahora bien, hay otras grandes clases de activos, hay otros índices súper famosos. Cuéntanos un poco qué otras clases de activos hay en el mundo, quizás hay alguna forma fáciles de acceder quizás al concepto de building blocks o regiones, ya sea un poco pieza a pieza o incluso un paquete que tenga todo al mismo tiempo. Sí, antes de pasar a temas de building blocks y de cosas también más específicas, somos creyentes y podemos platicar un poquito después del tema de diversificación, pero otro producto, digamos, insignia de Vanguard, que también creo que es popular entre tu base de inversionistas, es el BTI. Porque así como estábamos hablando del S&P 500, el BOO, que a final de cuentas es este índice representativo de 500 acciones, pues tienes un BTI que representa al mercado total en Estados Unidos. O sea, no nada más el S&P, no estás hablando de 500 empresas, estás hablando de 4,000, un poquito más de 4,000 empresas. Y entonces, por los mismos, también, vale también 3 puntos base, puedes tener exposición a todo el mercado de Estados Unidos, lo cual implica que es no nada más las empresas más grandes, sino realmente algo representativo de la economía norteamericana. Entonces eso es muy atractivo, ¿no? Como inversionista, porque es como exponerte a la economía real de un país como es Estados Unidos. Así es, entonces ahí comentamos un poquito sobre el B-OO, sobre el B-TI, y otro de los más populares pueden sonar parecidos a nivel de la sigla o las tickers, pero tienen diferencias importantes. Y otro de los más relevantes es cómo dejarlo afuera, ¿cierto? El B-T. Sí, qué bueno que tocas el punto, Boris. Creo que
además es muy relevante porque en las perspectivas que tenemos hoy en día en Vanguard, pensamos que los equities fuera de Estados Unidos en los siguientes 10 años, o sea, equities globales ex-US, van a rendir mejor que los equities en Estados Unidos. No es enorme la diferencia, pero sí tenemos mejores perspectivas. Y el BT justamente lo que hace es darte una exposición global. No estamos hablando de un producto que tiene más o menos 60% de Estados Unidos y 40% del resto del mundo. Entonces ya de entrada estás diversificando tu portafolio, ¿no? De una manera bastante eficiente. Que ahora, tocando lo que decías tú de building blocks, digamos que aquí, como tenemos un poco mejor de perspectiva en global que en Estados Unidos, a lo mejor quisieras decir, bueno, 60-40 no me conviene, quisiera más bien estar al revés, ¿no? 60 global y 40 Estados Unidos. Para eso hay otras opciones que te las doy. Nada más, para que no se me olvide, el BT, con esta ventaja de tener exposición a todo el mercado, ahora sí que mundial, también es sumamente barato, cuesta 7 puntos base, ¿no? Y estás hablando a final de cuentas de una base de emisoras de alrededor de 7,000, si no me equivoco. Entonces, perdón, son 9,500. Entonces, no es menor, ¿no? O sea, poder tener acceso a 9,500 emisoras por 7 puntos base de todo el mundo, creo que es bastante también llamativo, ¿no? Entonces, resumiendo un poquito, pasamos de básicamente un ETF súper barato para invertir, ¿cierto? Siguiendo probablemente el índice más famoso del mundo, el S&P 500, pero no por eso es el mercado completo. Nos ampliamos un poquito, si uno quisiera, a no solo las 500 principales empresas de Estados Unidos, sino que del orden de 4,000 con el B-Corta TI, pero ¿por qué quedarse solo en Estados Unidos? Después nos ampliamos aún más, ¿cierto? Ya prácticamente todo el mercado del mundo con el B-Corta TI, pero en realidad todavía estamos dejando fuera una parte, ¿cierto? Sí. Dado que hemos estado enfocados principalmente en todo lo que es acciones. Cuéntanos un poco qué nos falta un poco por cubrir, obviamente a nivel de las clases de activos, los mercados más grandes hacia abajo. Nada más un momentito antes de saltarme a la otra clase de activos. En este tema de asignación internacional, digamos, si quisieras estar más expuesto a los equities globales que a los de Estados Unidos, ahí tenemos otros productos que son específicamente para regiones, ¿no? Lo que llamamos building blocks, que tú ya habías mencionado. Entonces, nada más ahí quiero mencionar los 3 también que están en Estados Unidos más representativos para poder construir una cartera que entonces esté más expuesta al mercado que está fuera de Estados Unidos. Entonces, te mencionaría BGK, B chica o B corta, GK, que es el de Europa. Te mencionaría el B chica PL, que es la región Pacífico, digamos, o Asia desarrollada. Estamos hablando de Japón, Australia, Hong Kong, Singapur, Corea, en ese orden. Y el BW, que es el de mercados emergentes, ¿no? Donde tenemos a Chile y a México, por ejemplo, pero tenemos también a Brasil, a China, sobre todo, que es el que más pesa, ¿no? Entonces ahí, construyendo una cartera con estos building blocks, pues ya puedes estar expuesto y muy bien diversificado a la parte internacional, ¿no? Efectivamente, ese punto es súper relevante y si quisieran un poco traducirlo al español, podríamos estar hablando prácticamente de piezas de Lego. ¿Cierto? Uno puede comprar una pieza grande o las piezas chicas e ir combinándolas, o un poquito más de una de las piezas chicas, un poquito más del paquete o el block de Europa o el block de Asia o el block de países emergentes, comprarlos todo de una. Exacto. Y ahí siempre nos gusta entrar un poquito en cómo se combinan las distintas partes cuando se compra todo uno. Cuéntanos un poquito, Daniel, del tema de básicamente un poco las ponderaciones, que muchas veces un poco como una caja negra, quizás para alguno, el cómo se llega a lo que está efectivamente adentro de cada ETF o de cada block. Sí, a final de cuentas, la idea, como te mencionaba hace rato, es seguir un benchmark, ¿no? Entonces hay índices, así como está el S&P, que es un índice americano, hay un índice, en el caso del BT, por decirte una cosa, que es espérame, es el FTSE Global All Cap Index. Estás hablando de un índice global que contiene a todas las emisoras
o a las más representativas, sin importar el tamaño. Pueden ser pequeñas, medianas y grandes. Por eso es all cap. Y lo que hace el BT a final de cuentas es seguir a este índice, ¿no? Así se construye el BT. Ya cuando hablas de un poquito como de temas de cómo está dividido, pues es lo que te decía, ¿no? Básicamente ese índice y por lo tanto el BT está 60% en Estados Unidos, 61%, y después tus siguientes pesos se dividen, ¿no? Pero tienes Japón con un casi 6%, el Reino Unido con casi 4%, Canadá con 3%, China con también casi 3%, Francia con 2,5%, ¿no? Está construido de esa manera el índice, entonces así ya tienes esta exposición global, ¿no? Efectivamente, y vamos a empezar, si te parece, Daniel, un poco a leer algunas de las preguntas que nos están llegando. Vayan mandando todas sus preguntas, ahí vamos a tratar de ir leyéndolas, sean específicas, sean generales, sean fáciles de responder y quizás no fáciles también. También. Vamos a estar hablando del tema de no solo rentabilidades, no solo acciones, pero acá Rodolfo está preguntando, ojalá mencionen el tema de los dividendos. También hay bloques para, por ejemplo, invertir en alguna empresa que entregan más dividendos. Cuéntanos un poco también de cómo entra el tema, el factor dividendos dentro de toda la oferta de cientos y cientos de ETFs que existen. Y de nuevo un poco cuál es el sello de Vanguard Y en este caso. es un gran tema porque los dividendos son una muy buena manera de combatir mercados complicados, muchas veces con inflación, ¿no? Que es algo que estamos viviendo hoy en día. Entonces creo que es relevante mencionarlo. Yo te mencionaría que hay dos estrategias principales en Vanguard en cuanto a dividendos. Una es de empresas que constantemente están creciendo sus dividendos, o sea, que tienen un track record, digamos, en el que van año con año creciendo sus dividendos. Eso es lo que le llamamos el dividend appreciation en inglés. Y ahí tenemos dos productos. Uno que es el BCHIC-IG, que es para Estados Unidos. Y tenemos una estructura, así como hablábamos hace rato de BTI y BT, aquí tenemos el BIG para Estados Unidos y el BIGI. Y ahí tienes la parte internacional también, apreciación de dividendos en la parte internacional. Otra vez, sumamente diversificado, bien construido, ¿no? Para tener siempre los mejores performances y con una base de costos, pues también súper competitiva, ¿no? O sea, estás hablando que el BIG vale 6 puntos base, ese es su costo de management, y el BIGI cuesta 15, ¿no? Que también para un producto con este enfoque, que es un poco más especializado, digamos, 15 puntos base, pues también, si lo comparas también con lo que hay en el mercado, pues es muy bajo, ¿no? Buenísimo. Y te decía que eran dos estrategias. La otra estrategia de dividendos es una de high dividend. Así como tenemos esta parte de empresas que van subiendo sus pagos de dividendos, lo van aumentando, también tenemos otra estrategia, que también tenemos la parte de Estados Unidos y la parte internacional, que es high dividend. O sea, empresas que pagan dividendos altos. O sea, no estamos hablando de crecimiento, es pagar yields altos. Ahí estamos hablando de uno que se llama el BCHIC-YM, que también vale 6 puntos base, igual que el BIG. Y el internacional, que bueno, es el BCHIC-YMI, que vale 22 puntos base, ¿no? Pero es igual, con la misma idea, ¿no? De tener siempre la versión para diversificar el portafolio, en este caso, regionalmente e internacionalmente, ¿no? Habían varios que están empezando a preguntar cuál era el ticker de los que estamos hablando, pero, y para que no parezca un poco un trabalengua este tema, pueden buscarnos en Rational Stocks, pueden buscar por Vanguard y les van a salir todos los de Vanguard. Pueden poner si, por ejemplo, están buscando algunos dividendos, pueden buscar por Vanguard, dividend o dividendos. Y obviamente también pueden hacerlo por un poco según sus intereses, según lo que estén buscando. Si buscan Vanguard, S&P 500, les van a aparecer. Y también, si quieren revisar aún más detalle, también hay una página ahí que disponibilizaron y que actualizaron hace no tanto tiempo, si mal no recuerdo, Sí. que es justamente la página de Vanguard propiamente tal. Exacto, creo que es importante y gracias por permitirme el comercial, pero creamos una página de Vanguard para Sudamérica a raíz de que tomamos esta responsabilidad a finales de 2020, como te platicaba,
Entonces, es más fácil a lo mejor aprenderse la página que todos estos tickers. Es fácil, vanguardsouthamerica.com. Perfecto, vanguardsouthamerica.com. Así que ahí lo tienen. Perdón que te interrumpa, pero además de que ahí pueden encontrar todos los productos, también van a encontrar mucho de lo que escribimos nosotros, qué pensamos, qué perspectivas tenemos. La verdad es que tenemos una, digamos que base de research que compartimos al mercado enorme y con muchos insights y que ayudan muchísimo a la hora de tomar decisiones de inversión. Somos mucho más que producto. Tenemos mucho pensamiento y nos gusta compartirlo. Y entonces, bueno, aquí también pueden tener acceso a esto, ¿no? Y pues a final de cuentas está incluido, ¿no? Están empezando a llegar hartas preguntas, las vamos a estar leyendo probablemente son un par de minutos, así que aprovechen de enviarlas, las pueden enviar acá como comentarios o si no directo como pregunta. Daniel, yo te quería hacer un poco la última pregunta a propósito de un concepto y una frase también que comentaste ahora y también un poco en conversaciones off the record que tiene que ver con controlar lo controlable. Sí. Cuéntanos un poco al final cuáles son las cosas que sí son controlables, cuáles son las cosas que no son controlables y cuáles quizás un poco son las cosas que hay que evitar de cuando cosas que quizás no debiéramos estar un poco considerando mucho, que no se pueden controlar, terminan influyendo. Danos un poco un par de tips de en qué cosas sí fijarse, en qué cosas no fijarse. Sí, creo que déjame empezar entonces por lo que sí podemos controlar, ¿no? Hay una frase que nos gusta mucho y que además es el título de un libro de Jack Bogle, de nuestro fundador, que es Stay the Course, ¿no? Y en Stay the Course, pues es esto. Tenemos como, digamos, 4 principios de lo que sí podemos controlar. Pensemos en los objetivos, ¿no? Tener metas de inversión claras. Hay un acrónimo en inglés que es SMART, lo que significa es specific, o sea, que sea específico, measurable, medible, achievable, que sea alcanzable, relevant, relevante, y time bound, o sea, que esté acotado a un periodo de tiempo, ¿no? ¿Qué hace esto? O más bien, ¿qué es lo que se contrapondría? Si tú tomas una decisión de vender tus inversiones, digamos, cuando el mercado está bajando, corres un riesgo importante de perderte también el upside cuando el mercado rebote, ¿no? Entonces, si tienes un objetivo claro usando estas 5, viéndolo bajo la óptica de estas 5 cosas, pues dejas de correr ese riesgo. El segundo principio sería el tema del balance, ¿no? Que ya hemos hablado bastante de esto ahorita, pero es asignar tus activos de una manera adecuada y sobre todo con fondos ampliamente diversificados, porque así, pues lo que evitas es tener riesgo de concentración. Si tú tienes un fondo donde, como hablábamos del BT, donde tienes 9,500 empresas, si a una le va mal, pues tienes mucho menor riesgo, ¿no? Que si estás en un fondo que nada más tiene, pensemos en 100, ¿no? Bueno, o sea, puede ser la comparación que quieras, pero entre más diversificado, pues eso también lo puedes controlar, ¿no? Luego tienes la parte de costo, que también ya hablamos un poquito de eso, pero es importantísimo, porque el costo sí lo puedes controlar. Tú decides en qué invertir y cuánto pagar dentro de la oferta que hay en el mercado. Y aquí es importante que no es nada más los costos de administración de un producto como los que manejamos nosotros, es también el costo de ejecución. Si estás tratando todo el tiempo de ganarle al mercado y estás comprando y vendiendo, eso te implica costos de lo que pagas de corretaje, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta en nuestras inversiones, porque es algo que nos acaba pegando. Aquí nos gusta pensar que el futuro es impredecible, pero los costos sí los conocemos, ¿no? Entonces hay que tomarlos en cuenta. Y la cuarta parte es la disciplina, ¿no? Y el largo plazo. Y para esto tengo un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, espero que a todos les parezca relevante. Si se acuerdan de la época más álgida con COVID, en 2020, en marzo, y propiamente el 23 de marzo, cuando el mercado estaba muy complicado, hubo salidas en el S&P por alrededor de 335 billones de dólares. 3 días después, el mercado rebotó 17.6%. Estamos hablando del S&P. ¿Te imaginas haberte salido en ese momento y el upside que perdiste?
La gente que se mantuvo en el año acabó rindiendo en el S&P 18% positivo. Pero si te perdiste ese upside, no estuviste ahí, ¿no? Entonces, por eso es la disciplina y pensar en el largo plazo. Así es, eso es súper importante porque inevitablemente, ¿cierto? Hay un poco un seco, si se quiere, de ser humano, un poco nosotros lo escuchamos y lo vemos por ahí de, oye, no, esto está bajando, ¿cierto? Está a la alza, como que va a seguir bajando, pero probablemente en la mayoría de los casos resulta todo lo contrario y es súper difícil, ¿cierto? Achuntarle cuándo sí, cuándo no. Y a la larga, bueno, el costo quizás de estar afuera puede salir caro. Y eso es también parte de la relevancia de los productos pasivos, ¿no? De lo que nos hace también, o sea, lo que hace a Vanguard tan característico, ¿no? Porque pues el producto pasivo no está tratando de timear al mercado, ¿no? Está tratando nada más de seguir a estos benchmarks, a estos índices, ¿no? Entonces, aquí otra vez encontramos este valor, ¿no? De la inversión pasiva. Buenísimo. Vamos a, Daniel, a ir a algunas preguntas específicas del público que nos han llegado tanto por distintas redes sociales y también por ahora. Una súper relevante que vale la pena tener súper claro, dice, ¿cómo comparar entre ETFs? ¿En qué fijarse al momento de estar eligiendo ETFs? Tanto si quizás estamos hablando un poco de una persona que está eligiendo sus primeros ETFs o incluso quizás una persona avanzada. Aunque en realidad quizás que sean probablemente los mismos factores relevantes para ambos. Sí, creo que ahí es importante primero que nada pues saber a qué tipo de activo te quieres exponer, ¿no? Si pensando en los tradicionales, si quieres estar expuesto a equity, o sea, la renta variable, ¿no? O a la parte de deuda, ¿no? Al fixed income. Creo que eso es lo primero en lo que hay que fijarse. Y de ahí, a la hora de comparar, pues yo te diría que hay que comparar los costos, que es algo que, como ya hablamos, podemos controlar. Hay que comparar los benchmarks, porque si tú tienes un ETF que te promete exposición a Europa, por ejemplo, pero nada más tiene 200 empresas, porque son las 200 empresas más grandes de Europa, por decir una cosa, pero tienes otro que tiene 600 empresas, que incluye capitalizaciones medianas o incluso pequeñas, eso te está dando mayor diversificación, te está dando mayor exposición a la región a la que estás invirtiendo. Entonces, creo que ese punto también es muy importante. Tenemos entonces la parte de la clase de activo, la parte del precio que vas a pagar y cómo está construido el producto a final de cuentas, ¿no? Cómo está diversificado para que realmente puedas cumplir con tus objetivos de inversión. Así es, así que objetivo de inversión, clase de activo, la diversificación incluso adentro de la clase de activo y cómo dejar afuera el tema de los costos. Otra de las preguntas que nos fueron llegando. Y como estamos, perdón, nada más rápido, hablando de productos pasivos, pues, ¿qué también logran seguir al índice de referencia, ¿no? Que siempre estén pegados, que no tengan desviación o la menor posible. Eso es muy importante porque si no hay también acabas perdiendo rendimientos, ¿no? Entonces, y esa es la receta o la magia un poco de administrar productos pasivos, ¿no? Saber seguir a los índices de la mejor manera posible. Entonces, esa parte siempre hay que verla también a la hora de analizar opciones de ETFs. Y ese punto es súper relevante y súper interesante, incluso quizás que puede sonar un poquito contraintuitivo, porque el mejor administrador de un fondo pasivo es probablemente quien sigue más de cerca el índice, y no necesariamente quien tiene más retorno en un año, porque bueno, quizás que en realidad se desvió un montón del índice, que era justamente lo que no tenía que hacer. Y acuérdate que el retorno del índice, a final de cuentas, es el índice. Entonces, y aquí estamos tratando de seguirlo. Entonces, el éxito es seguirlo bien. De eso se trata. Otra de las preguntas que nos llegaron, esta quizás la puedo responder por el lado de nosotros, ¿desde cuánto se puede invertir? Solo desde 5.000 pesos. Acá recordé que a través de Rational Stocks y básicamente como es el estándar a esta altura de Estados Unidos, pueden comprar fracciones de acciones. Otra de las preguntas, Daniel, que nos estaba llegando, estaban preguntando por todo lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario. Cuéntanos un poquito de si se puede invertir en el mercado inmobiliario a través de Vanguard, cómo funciona. Hablamos un poquito de renta variable o acciones de empresas, un poquito de bonos o deudas o renta fija. Mundo inmobiliario. ¿Por dónde partir? Otra, y que sí, entiendo que
en ciertos momentos es muy necesario también para diversificar carteras, ¿no? Tener exposición a la parte de renta, de real estate, ¿no? Aquí, pues mi respuesta no te va a sorprender mucho porque es parecido a lo que te he platicado también de dividendos y de la parte más amplia del mercado. Tenemos dos productos. Uno es el B corta NQ, que es el sector de real estate en Estados Unidos, al cual te puedes exponer por nada más 12 puntos básicos. Y la contraparte, el BNQI, que es la parte también de real estate, pero global fuera de Estados Unidos, global ex-US, lo que le llamamos, que también vale 12 puntos básicos. Entonces, ahí están las opciones igual para lograr diversificar las carteras de la mejor manera posible y a un costo pues sumamente bajo, ¿no? Otra de las preguntas de Urri Ángel. La pregunta dice, ¿Vanguard tiene ETFs apalancados o inverso? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? No. En Vanguard, esta filosofía que tenemos y que parte de esta, pues de la fundación de la que ya platicamos, de tener a los inversionistas siempre como el centro de nuestro interés, nos hace que construyamos productos que estén pensados en beneficiar a la gran mayoría del público inversionista y de tener sus intereses, digamos que en el centro de todo. Entonces, somos muy concienzudos, digamos, a la hora de construir productos y no vas a encontrar en la oferta de Vanguard cosas así como de nicho o con este nivel como de riesgo, porque no pensamos que realmente sea benéfico para una cartera diversificada que quiera cumplir como objetivos de largo plazo. No pensamos que va por ahí. Entonces, por eso no tenemos ese tipo de productos apalancados. Daniel, otra de las preguntas, quizás vamos a ir terminando, así que pregunta-respuesta rápida en el último par de minutos que nos va quedando. Aprovechen todos los que están ahí Claro. todavía conectados, que quieran algún tip, que tengan alguna pregunta, alguna duda, manden y la haremos partícipes. A nivel de ETFs, cuéntanos un poco cuáles crees tú que son las tendencias que se vienen en ETFs y qué es lo que se viene para Vanguard hacia adelante. Sí, creo que hemos hablado un poquito de esto, pero hay que tener portafolios diversificados. No puedo ser, espero no sonar tan repetitivo, pero es importante. En perspectivas, pues pensamos también muy importante lo que hemos platicado en cuanto a que favorecer, digamos, exposición global ex-US un poquito más que a US. Eso no quiere decir no estar invertidos en Estados Unidos, pero tener un peso a lo mejor mayor en global ex-US. Importante. Tenemos también por ahí una visión importante también de muy largo plazo. Todos nuestros pronósticos siempre son a muy largo plazo porque así como ya hemos visto es como pensamos en las inversiones, pero nos gustan las empresas que se consideran value. Tenemos un call muy importante, digamos, de value contra growth. Entonces también ahí tenemos productos que te exponen a empresas que están catalogadas como value, ¿no? Ahí también para mencionarte el ticker por si interesa, es el B chica TV, otra B chica TV chica, y ahí es, digamos, una forma de estar expuesto a este factor, ¿no? de value. Creo que eso sería lo más relevante, ¿no? En cuanto a perspectiva. Excelente. Otra de las preguntas dice, ¿qué recomiendan los inversores en tiempos de mercados bajistas? Saludos y gracias. Stay the course. O sea, lo que se haga en cuanto a rebalanceos, digamos, a cambiar posiciones o a cambiar un poco de estrategia, tiene que ser de manera periódica, bien disciplinada, no tomar decisiones en momentos de pánico, ¿no? Creo que eso, ya hablamos también un poquito, pero muy importante tampoco no quiero dejar de recalcar. En mercados bajistas hay que mantener la disciplina, es lo que hay que hacer. Otra de las preguntas, esta la teníamos anotada, pero acá también sale de Felipe Nilo. ¿Qué libro recomienda ad hoc al mundo de las inversiones? Muy buena. Hablaría de dos libros. Uno, que mencioné el nombre recientemente, que es Stay the Course. Ambos son de nuestro fundador, de Jack Bogle, de John C. Bogle. Uno es Stay the Course. Este libro lo que hace es hablar de manera
amplia y desde la perspectiva de Jack Bogle acerca de la historia de Vanguard y de las inversiones. Entonces creo que fue relevante cuando lo escribió y sigue siendo relevante y que a lo mejor cada vez más. Y el otro que yo mencionaría es uno que también escribió él, que se llama The Little Book of Common Sense Investing. Y aquí un poco de lo que habla es de los fondos indizados y cómo estos dan la mayor oportunidad de mejores retornos por este tema de mantener los costos bajos, ¿no? Entonces creo que es algo digno de leer. Y también habla de otro tema que nos preguntaron, Boris, ahorita durante la plática, que es la importancia de los dividendos y del crecimiento de las ganancias, de los earnings. Más importante esto que las expectativas de mercado, ¿no? Que lo que pueda haber de pronósticos por ahí, sino, o sea, enfocarse en lo que conocemos, ¿no? O sea, en la parte de las empresas, pues en los earnings y en los dividendos, ¿no? Y la otra parte importante de este último libro, del Little Book of Common Sense Investing, es cómo sobrepasar el impacto de los costos, la inflación y los impuestos en las inversiones. Entonces, son cosas que son a lo mejor muy generales, pero bueno, son súper relevantes, ¿no? Muchas veces se habla y a propósito de la frase, que es súper buena por lo demás, del stay the course, de cierto, mantén el curso, mantén la estrategia probablemente hasta el largo plazo o al plazo que originalmente tenías pensado, pero muchas veces pasa que quizás algunos llevan ya un par de meses y dicen, oye, no, ya pasó ese plazo. Y acá el Kine pregunta, ¿qué considera largo plazo? ¿5, 10, 15 años? Cuando hablamos de inversiones, ¿cuánto es un plazo lo suficientemente largo para efectivamente ser considerado de largo plazo? Sí, yo te diría que, o sea, lo que es mayor a un año es largo plazo. Nada más que depende muchas veces del horizonte que tenga cada inversionista, ¿no? Eso creo que es importante. Lo hablábamos hace ratito, ¿no? De cada quien tiene que tener sus propios objetivos, tiene que estar acotados en el tiempo. ¿Qué necesitas? ¿Es para retirarte? ¿Es porque le quieres poner una alberca a tu casa? ¿Es porque te quieres comprar un coche? O sea, ¿para qué estás ahorrando? ¿No? Creo que ahí es donde, esa es la parte importante en cuanto a medir los plazos. Buenísimo. Estamos ya casi para no quitarles demasiado tiempo y alargarnos demasiado. Vamos viendo si nos queda alguna pregunta relevante, algo que haya quedado pendiente, manden nomás. Yo, Daniel, quizás para ir cerrando, a menos que llegue alguna última en estos últimos segundos, te quería preguntar algo un poquito inverso del típico, bueno, ¿cuál es el tip que sí recomiendas? Te lo quería preguntar al revés. ¿Qué es lo que no recomiendas hacer o un poco cuál es el, comillas, error caro que sueles ver y que te gustaría haberle dicho, oye, no lo hagas, lo más probable es que te arrepientes? ¿Qué no hacer cuando hablamos de ETFs, cuando hablamos de invertir, cuando hablamos de stay the course? Que muchas veces, que puede ser una tentación caer en ese no lo hagas. Tengo 3 lecciones que me gustaría, como si vamos a empezar a cerrar con eso, y voy a empezar por la que es el qué no hay que hacer, que es lo que me estás preguntando. No intentar hacer timing, no intentar estar así en el día a día, tratar de ganarle al mercado. Y te voy a dar un ejemplo muy, muy bueno también de esto. 9 de los 20 mejores días de trading en el mercado, en los últimos 40 años, ocurrieron en años que tuvieron retornos negativos. 11 de los peores días de trading ocurrieron en años con rendimientos positivos. Entonces, por pensar en hacer timing en el día a día y tal, te puede salir totalmente al revés. Entonces, si me preguntas qué no hay que hacer, eso, no intentar hacer timing al mercado. Las otras 2 cosas que te quería decir, también como dejarlo como estas lecciones que me gustaría dejar un poco para que se queden grabadas, es concentrarse en el largo plazo. Y también para esto me gusta mucho este ejemplo. Con todo este research que te digo que generamos, hemos visto que los mercados alcistas duran en promedio 852 días y su retorno promedio es de más 99%. Los mercados bajistas duran nada más 236 días y su retorno es de menos 28%. Entonces, si te concentras en el largo plazo,
tienes mucho más upside que downside, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso, pensar siempre en esta parte de largo plazo. Y la tercera, que también hemos ya platicado un poco, pero también para recalcarla mucho, es rebalanceos, hacer movimientos en el portafolio, digamos, nada más de manera periódica y muy disciplinada, no en momentos de pánico. Entendemos que cuando hay una caída en el mercado, la tentación de cambiar es fuerte, pero lo que hemos visto es que cuando la necesidad de hacer un cambio es mayor, a final de cuentas el beneficio va a ser menor, porque actuamos de maneras nada más impulsivas. Entonces creo que eso es algo que es importante que se quede. Y vamos a cerrar justamente con eso y con una frase que acá manda Phantom, que probablemente, Daniel, te va a gustar harto porque refleja, creo, bastante lo que está recomendando, que dice timing the market beats timing the market. El tiempo en el mercado supera timear o tratar de ganarle en el tiempo, ¿cierto? Cuando sí, cuando no, justamente al mercado. Así que, Phantom, buenísima la frase. Daniel, te damos muchas gracias por los tips, por los anti-tips, también podríamos llamarlo. Así que todos los principales ETFs de Vanguard están en Rational Stocks, están sin comisiones por transacción, están súper fáciles de pillar. Así que gracias a todos los que se conectaron. Va a quedar esto, igual que siempre, grabado. Así que, Daniel, gracias por conectarte ahí desde Ciudad de México. Así que a ver si nos vemos más adelante. Gracias a ti por invitarme. Espero que nos podamos reunir pronto, ya sea aquí en Ciudad de México o en una de nuestras visitas a Santiago. Y saludos de nuevo a toda tu base de seguidores. Aquí estamos para lo que se les ofrezca. Buenísimo. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Nos vemos.